Buenos días, queridas, queridos, querides de toda esta América Latina, de todo este Caribe. Hoy conversando, dialogando con el querido Guillermo Castañeda, desde ahora en adelante el Guille. Hoy que es viernes 13 de febrero del 2026. Buenos días, querido Guille. Buenos días, Mario. Buenos días, Latinoamérica. Un placer, un gusto estar resonando de aquí a México y quizás hasta Canadá. Eh, Nada, eso. Muchas gracias. Siempre fuiste un transmisor un trashumante, llevando lo que pasa en un lado en el otro, contándolo. Siempre cuando te has acercado a Argentina hemos tenido emociones muy grandes contigo. Nos hemos cruzado en Cuba, todavía te recuerdo en la Plaza de Cuba que Yo habíamos armado un también. teatro espontáneo por allí. Alguna vez también estuve enfermo en Cuba y me gritabas Sí. desde el quinto piso, yo estaba en el quinto. Eh, Recuerdo todo eso como un gran mimo, porque en ese momento estaba muy asustado con lo que me estaba pasando, Mm. y una gran compañía. Sí, Así que nada, muy querido. contento de estar contando esto por esta Latinoamérica, sabiendo que hay muchas palabras. Yo estuve escuchando varias de las entrevistas que hiciste. Es muy hermoso ir entrando a esas raíces, viéndolas, y también que hay Ujú, muchas veces que uno no entiende las palabras porque son nombres propios de las ujú, historias de cada uno de los territorios. ujú. Y bueno, nada, intentaré ir aclarando lo poquito que se pueda ir aclarando. Y vamos a ir dialogando, vamos a ir de una manera familiar, amigal, amiguera, como es la vida, como tiene que ser la vida, desacartonada, para poder facilitar el encuentro. Desde aquí a las 9 de la mañana en Ciudad de México, y tú, Guille, a mediodía allá en Buenos Aires. Querido, muchas gracias por darte el tiempo, por la generosidad de compartir estas palabras que iremos tejiendo en esta media hora de conversación y diálogo. Querido, la Argentina está calurosa por el verano, pero está calurosísima por los acontecimientos sociales y políticos. Ayer se aprobó una nefasta ley laboral, y mucha represión en las calles, muchos detenidos, muchos heridos, y un pueblo que está resintiendo las políticas neoliberales de un gobierno de ultraderecha. Así está la cosa por allá. Un Así es. abrazo, ¿eh? Un abrazo para acompañarlos, acompañarles, acompañarlas. Gracias. La ofensiva de derecha fue muy grande, es muy grande en todo el mundo. Estamos como un poco paralizados, estamos como sin saber bien por dónde es, cómo es para resistir. eh, un poco la batalla cultural que se ha presentado. A ver, voy a decir esto, yo estoy hablando desde un centro cultural muy pequeñito que está Mm. en Buenos Aires, a 20 cuadras del Obelisco, la Casona Cultural Humahuaca, que es un lugar que hace 25 años le hace un poco de resistencia, por lo menos a nuestra propia vida cotidiana, a lo En que el nos barrio de Abasto. en el barrio de Abasto, que no existe como tal, pero sí se le da el nombre a un mercado que estuvo durante todo el siglo pasado abierto, el mercado de Abasto General, que fue Ujú, el mercado que daba verduras y frutas a todo Buenos Aires, que en algún ujú, momento se mudó hacia más afuera de la capital y quedó todo un resto de vacío, de casas vacías y de casas que fueron tomadas por artistas del margen para poder ujú. pagar los alquileres que eran un poco más baratos, pero también muy perfectamente organizado para que la derecha vaya comprando cada una de las casas y armar cosas más grandes. Y Exacto. ante eso, hace 25 años, cuando llegamos al lugar, empezó a haber una especie de resistencia con los vecinos, de los que queríamos que el barrio siguiera tal cual está, con el empedrado, con las casas bajas,
con un entramado de verde que hay en las casas grandes, y muchas de esas casas se convirtieron en centros culturales y lugares de organización. Hoy está en eso. Eh, entonces, desde allí hablo y esa batalla cultural que presenta Milei desde algún lugar, hemos armado redes de hace 25 años, Ujú, redes que nos permiten hoy, yo creo, y esto es muy personal, que todavía no ha estallado en Argentina como fue en el 2001. El ujú, 2001 un cacerolazo muy grande, una crisis muy grande en Argentina, lo cuento un poco para aquellos que no lo saben, no lo conocen. Pasaron 5 presidentes en una semana, hubo mucha movilización de muchísimos cuerpos sociales que estaban completamente desbordados. Y yo creo que hoy lo que está sucediendo un poco es que todo lo que aquel momento se dio como un poco el parche para ir cuidándose mm, fueron las redes que se pudieron armar en aquel momento que nos contuvieron muchísimo. Redes de salud, redes de trabajo, redes de academias. Y un ujú. poco lo que sucede ahora, creo que estamos todos, muchos en esas redes, sorprendidos, haciendo lo mismo que venimos haciendo de hace 20, 25 años, que se pudo ir construyendo. Y desde ese lugar, lo nuestro, desde lo que es el Centro Cultural, la Casona Cultural Humahuaca, fue mucho tratar de encontrar rituales recreativos que nos puedan ir uniendo, juntando y provocando cosas en la medida que los humanos nos encontramos. Esta referencia al lugar desde donde hablas, que es un lugar físico, que es la Casona Cultural Humahuaca, pero también es un lugar simbólico, es una referencia política, cultural, que tiene un simbolismo muy fuerte porque es un espacio de encuentro. Y desde ahí también Guille ha ido como desarrollando y desplegando estas múltiples formas, estas diversas formas de accionar con grupos y comunidades. ¿Quién es Guille? Que está íntimamente ligado también a la casona de Humahuaca, un hermoso lugar. Sí, un hermoso lugar. Guille es alguien que en el 82, 83, Guerra de Malvinas mediante y comienzo de la democracia después, gracias a todo el caos que se produjo después de Guerra de Malvinas, Mm, tenía 20 años. Muchos en aquel momento, los que teníamos nuestra generación, nos dedicamos a trabajar dentro de nuestro trabajo y a meter los derechos humanos y la salud mental como una parte esencial de lo que hiciéramos, ujú. estuviéramos donde estuviéramos, y yo enganché un poco escapándome del saco y la corbata, que a lo cual el proceso militar me enfocaba, y me fui para el lado de educación popular, para el lado de la recreación educativa, para el lado de la docencia, para el lado de lo grupal. Estudié educación. Espérame, que se te está metiendo un ruido por ahí. Dale, a ver, vamos a pagar esto por las dudas. Ahí va. Tuvimos, ahí va, tuvimos este impasse de audio, pero ya estamos aquí y vamos a hacer la liga para que se vea también la costura, ¿no? Es importante. Ahí Estábamos, vamos. nos estabas Bien. contando también en esto de Malvinas, post Malvinas, toda la crisis, digamos, que ahí aconteció y todo lo que fue generándose cultural, política e ideológicamente en Argentina en esos momentos, específicamente también en Buenos Aires, ¿no? Sí, que tiene mucho que ver ahora porque justamente toda esa construcción de 40 años, en el 83 vuelve la democracia, 84, el 10 de diciembre del 83, muchísimos que estábamos en toda esa época conmovidos por lo que fue la democracia, pusimos en averiguar qué era la democracia justamente. Ujú, Nosotros, por ejemplo, nosotros teníamos reuniones de docentes intentando llevar la democracia a las aulas cuando no las habíamos vivido nosotros internamente. Entonces era mucho de investigación, de búsqueda. Yo trabajaba justamente, no lo digo, es la parte de juego, la parte de educación física, la parte donde no necesitábamos competir para ver un ganador. Yo me dedicaba a mm, la educación física que era más humana, más
que buscaba la humanidad de todo eso y no buscábamos el premio y el primer premio. De hecho, lo mm, criticábamos bastante. Buscábamos cómo eran las formas de cooperación, cómo se trabajaba grupalmente y cuál era el entramado que se producía cuando los humanos nos encontrábamos. Y mm, entonces, a partir de estar trabajando muchísimo tiempo en educación popular, en educación recreativa, en trabajos en las villas o en los countries, en los dos lados, y era muy similar la necesidad afectiva que había en esos pibes, en esos adolescentes. Era muy, cuestionábamos, obviamente, como docentes críticos, cuestionábamos todo, cómo podía ser mejor sin tratando de incluir a aquel que no podía, aquel que no sabía, aquel que era ujú, lo importante de todo lo que veíamos. Y de todo eso me encantó el trabajo de Pichón Rivière y me fui a estudiar psicología social. O sea, todo el trabajo que tiene que ver con qué es lo que pasa en los grupos. Y empezamos medio a ser traductores, que lo que pasaba en los grupos lo llevábamos a hacer dinámicas de juego y dinámicas de... Y en psicología social me encontré con el psicodrama, como ese recurso tan nuevo, tan importante, tan movilizador, tan de poner el ujú, cuerpo, nos llevaba a lugares donde el tejido social se armaba en el grupo. Era como ujú, así muy... Y también fui un poco así como ti, como vos, que fuiste por montones de lados, montones de trabajos que hice en viajes, en escuelas, en lugares. Y un día me animé, luego de un viaje por Latinoamérica y por dar cuenta de 6 meses de Latinoamérica, mucho del mundo andino, mucho de ver lo que pasaba en Ecuador, lo que pasaba en Colombia, lo que me pasaba a mí cuando iba visitando lugares. em, y, y me animé a poner un centro cultural, un pequeño lugar chiquitito en el barrio del Abasto, y de allí tratar de armar el mapa. Y coincidió que fue el cacerolazo, coincidió ujú, que nosotros trabajábamos con los vecinos, con la gente, trabajábamos mucho, y fue un momento especial para que los vecinos se acercaran a espacios donde no se conocía qué era lo que podía suceder, pero que la pasaban bien, que había charlas sobre qué es lo que estaba pasando, había charlas sobre si se pagaba o no se pagaba tal impuesto, había charlas para decidir, che, ¿qué hacemos con el jardín de infantes que se mm, le cortó la calefacción? E inmediatamente la respuesta grupal, asamblearia de vecinos que se juntaban en la casona, nos juntábamos una vez por semana, e inmediatamente surgió, che, hagamos una fiesta para comprar la estufa. ujú, Y así fue, bueno, ¿dónde lo hacemos? La casona adentro es chiquita, pero en la calle, que se estaba tomando la calle por muchísimos motivos, era un lugar de organización popular, todo lo que tenía que ver con la calle, nos animamos y empezamos a hacer eventos, festejos, milongas, peñas, todas cuestiones artísticas, pero que estaban al ladito de la salud mental y estaban al ladito de lo que tenía que ver con lo grupal y lo ciudadano. Y bueno, fue maravilloso lo que sucedió. En la mitad de una desesperación muy grande, un ujú, lugar que pudimos abrir junto a los vecinos y un lugar donde atendía las necesidades. Em, Eso nos llevó a armar redes, porque las mm, redes que se armaban en el barrio, había gente que nos decía, che, tengo que entrar al espacio de salud del barrio, pero no me dejan. Me piden un documento que yo hoy no tengo, gente vulnerable. Y entonces fue empezar a entramar al centro de salud, al centro de salud mental, a la juegoteca, a los padres y madres que iban a las juegotecas que no podían hacer tal cosa, y se empezó a dar un circuito de eventos callejeros donde en uno de los stands era el centro de salud. Y también no era el centro de salud, eran los profesionales del centro de salud. Todavía no era una cuestión sistemática del centro de salud, sino de profesionales que estaban mm, muy asombrados con lo que estaba sucediendo en el país y encontraban allí, en ese rinconcito de esa fiesta en la calle, de ese encuentro en la calle, ujú, que podían decir, está la vacuna, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro, venite al centro de salud que te va a revisar la ginecóloga, venite al centro de salud que vamos a ver si se puede hacer el documento con gente muy vulnerada en sus derechos. Y así fue creciendo. Eso fue la casona desde algún lugar
Hoy mm, las diferentes redes que habitan el barrio, es el barrio de Almagro y Valvanera. Nosotros decimos Abasto, pero no es, es el nombre que le damos los vecinos. ujú. Pero si lo vas a buscar no lo encontrás. Encontrás sí Almagro, encontrás sí Valvanera. Y se sigue dando ese encuentro de vecinos. Hoy, Oye, ajá, 25 años hoy, después, la sensación es que hay una refundación de lo que es la casona después de la poca salud mental que hemos encontrado. Fue sobrevivir día a día después de pandemia. Imagínate ujú, que nosotros no tenemos ninguna subvención y cobrábamos de lo que podía entrar en un taller o en una mm, gaseosa cuando teníamos un barcito. Y fue muy duro ese traspaso de pandemia, que también fue muy duro y a la vez emocionante, porque al decir che, no llegamos. Hoy hay todavía 200 personas que aportan un poquito para mm, que la casona pueda pagar lo mínimo y pueda seguir subsistiendo. Y hoy se va dando cosas muy similares a las que pasaron en el principio de la casona, Mario. Había una ujú, asamblea en aquel momento que nos ayudó a hacer la conexión con lo político y en el barrio y qué hacer. Hoy hay una asamblea con nuevos jóvenes, con ujú, muchas ganas de estar armando historias con los viejos que siguen viniendo con 25 años más, ujú, con los jóvenes de hoy y un entramado que estamos viendo cómo y cómo se va desarrollando mes a mes. El mes que viene en Argentina se cumplen los 50 años del comienzo del proceso militar. Por lo tanto, uf, marzo en Buenos mm, Aires va a ser una catarata de eventos que den ujú. cuenta de eso y que den cuenta de lo similar que es el proceso militar con lo que nos está pasando. ¿Está? Guille Castañeda es, a ver, voy a intentar hacer una síntesis para ligar con esta otra pregunta que quiero proponer. Uno, Guille Castañeda es un educador, es un psicólogo social, es un psicodramatista, pero es también un articulador comunitario. ¿Voy bien por ahí? Sí, Y sí. que ha sido en este espacio, la Casona Cultural Humahuaca, un centro de confluencia grupal comunitaria, pero también un eje dinamizador de lo que es el barrio. El barrio también como un sistema comunitario que articula memoria, que articula propuestas, que articula esperanzas. ¿Voy bien por Sí, ahí? perfecto. Y entonces, nos has estado contando diferentes acciones y dispositivos con los cuales tú y ahí en la casona se ha ido realizando. Y ahí, muy imbuido en la memoria, en la accionar, en el barrio, en la interrelación, en la comunidad, eh, van surgiendo estas propuestas de la calle como lugar de encuentro, como lugar también de diálogo, de confluencia de la diferencia y de los diferentes latidos. Y va surgiendo por ahí también el TEA, Teatro Espontáneo Abierto. Cuéntanos algo porque es uno de los accionares que tú también has ido realizando y desarrollando desde el qué y el cómo lo haces. Sí, el TEA fue la primera actividad que entró porque lo veníamos haciendo 5 años atrás con compañeros amorosos que amo de aquel momento y hoy aún continuamos haciendo el TEA en la casona y que fue que permitió, a ver, ¿qué es teatro espontáneo para los que no conocen? Una Uh especie -huh, de teatro donde preguntamos, después de un caldeamiento, a qué les recuerda esta situación que tenga que ver con historias de su vida. Y después se representan esas historias. Es tan simple como eso. Luego se da un momento de multiplicación dramática donde quiere decir que el escenario queda vacío y todas las resonancias que tenemos a partir de las escenas que se vieron, las empezamos como a hilvanar, como a profundizar, como a dar cuenta. Ese teatro espontáneo nos sirvió para empezar a conocer muchas historias de un barrio que no conocíamos, porque muchísimas veces sucedía que venían y decían, no, porque yo venía al Abasto A
y nosotros prestábamos doble atención porque nos sucedía que nos contaban la historia del barrio, un barrio que no conocíamos y al cual me enamoré a los 3 meses. Ujú, Parte de lo que sucedía en el barrio era que todo el mundo amaba el barrio. Digo, ¿qué carajo pasa con el barrio? Que todo el mundo ama al Abasto. Y a partir de estas historias que fuimos encontrando, rescatando, lo empezamos a conocer. Hubo momentos donde vicepresidentes en el 2000, ponele, renunciaron y nos tuvimos que llamar de urgencia porque necesitábamos tener un espacio de mirar qué está mirando el otro con lo que nos está pasando. Y ujú, entonces hicimos una función, pero fueron 4 días, todavía no existía el WhatsApp, fue todo por llamada, todo por empezar a comunicarnos, creo que a lo mejor habría algo de mail, y había 40 personas pensándonos qué era lo que pasaba cuando estaba renunciando en aquel momento el Chacho Álvarez, me acuerdo. Uno de los actores, que eran nuestros actores, que estaban en la mitad de un caos. ujú, Eh, Hoy el teatro espontáneo sigue estando presente de una forma diferente a la que es la común. Yo siento que el teatro espontáneo que tú haces, el teatro espontáneo comunitario, le dio nombre al teatro espontáneo que dábamos nosotros también, que era una forma de y darle identidad a un teatro espontáneo que hacíamos sin elenco de actores, sino que los actores son los protagonistas que vienen a observar. Muchísima gente nos dice, uy, yo resulta que vine a ver una obra de teatro y me encontré que era el actor, terminé siendo el ujú, actor, ¿no? Esas cosas que mueven y una función de teatro espontáneo en el cual mezclábamos lo que tenía que ver con juego a las personas que vinieron los llevó a un pasado de a qué jugaban cuando eran pibes, que terminó siendo un recurso lúdico que hoy está en toda América, que se llama ujú, CUCA, la Cumbre de Juegos Callejeros. O sea que una actividad dio disparar a esta actividad que tuvo que ver con montar en la calle un espacio de rayuelas, avioncitos, sogas, cuestiones de mucho que tiene que ver con la infancia, con los niños, pero nos dimos cuenta que ese día que lo hacíamos por los niños, nos dimos cuenta que algo le pasaba al padre, que algo ujú, le pasaba generacionalmente. Y ujú, entonces veíamos al padre que traía al niño de la mano, así como, bueno, vas a venir a jugar en una calle, que ya es raro de por sí, pero ujú, de repente ese papá se encontraba que encontraba una pista de autitos de carrera, de los que tenían masilla, y jugábamos, no sé si en México se jugaba, pero acá se armaban las pistas en la calle y con chapitas de ajá, gaseosa o con autitos, con masilla, empezaban a jugar. Y ese padre veía eso e inmediatamente le decía, vení, vení, vení que yo te enseño. ujú, Y era el papá que le enseñaba a todos los niños que estaban en esa pista. Entonces empezamos a ver que había algo ahí que iba sucediendo, que la transmisión entre el vecino grande, que a lo mejor era serio y que nadie le daba bola, de repente vino y decía cómo se jugaba el yo-yo. O decía, y empezó el entramado barrial. Y entonces ujú, ahí empezábamos a escuchar las cuestiones de, che, ¿y vos dónde vivís? En ese edificio. Ah, yo también. Vivo en el sexto. Ah, yo vivo en el segundo. Y se mm, empezó a armar todo ese entramado que, bueno, hoy, 25 años después, es un entramado donde varios centros culturales cortan la calle de nuestro territorio. Muchos centros culturales estamos en conexión y estamos unidos en esta batalla cultural. Estamos mandando un mismo mensaje a un territorio de 15, 20 cuadras a la ujú. redonda con un mismo mensaje. Eh, y nada, es nuestra forma de militancia y ahora estamos pensando cómo vamos a marchar el 24 de marzo, que es el día de los 50 años del proceso militar en Argentina. Eh, Perfecto, Nada, se da la tranquilidad o se da la paz porque sabemos que estamos en batalla. Eh, exacto. Porque Y tenemos que, sí, porque tenemos, Y porque tenemos, por un lado, la pata de pollo la podemos conseguir porque desde algún lugar
el negocio se puede ir armando y por Ujú. otro lado es un lugar de venir a pensar por dónde salimos, cómo salimos de Me esto. ha llamado, me ha resonado, me ha seducido esta propuesta desde la Casona Cultural Humahuaca, pero también desde el TEA, también desde Guille Castañeda y sus propuestas y sus articulaciones comunitarias de usar la calle, ¿no? Como territorio de encuentro, de diálogo, de creatividad y de creación. Yo te quiero contar que la última vez que estuve ahí, la casona Humahuaca me ha recibido en muchos momentos en estos años con amigas y amigos entrañables, entre ellos tú, por supuesto, Guille, y es inevitable no acordarse en estos momentos de la querida Alisabe y de muchos otros amigos que también, y me han recibido ahí. La última vez que estuve ahí, estábamos post pandemia, por aquí hace un par de añitos atrás, eran los primeros encuentros que se hacían post pandemia y a partir de la red llamada de psicodrama, nos juntamos ahí en la casona de Humahuaca, había una instalación gigante con cartografías humanas, plásticos, dibujos, esta cosa creativa, expansiva, y 5 minutos antes de que terminara el taller, el espacio formativo, pelotudo yo pregunto, ¿y ahora qué hacemos 5 minutos antes que termine, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con toda esta instalación? Cuando lo que yo tenía, para que le cuentes a Marié, lo que yo tenía en mente era que iba a ser al unísono, todos, era un burujón de gente. Bueno, lo sacamos todos a la calle. Y no, espérate, espérate un poquito. Una parte que sí para afuera, otra parte que no, otra, ¿no? Y como coordinador, facilitador del encuentro, yo, mutis. Y me quedé con unas ganas de, para la calle, no, ahora me estoy desahogando, para que le cuentes a María también. Ahí va, ahí va. Entonces, es muy interesante esto del adentro y el afuera cuando Sí, hablamos de totalmente, grupo. totalmente. Y la calle como espacio de confluencia y de diálogo. Una reflexión al respecto, que sé que tienes muchas, el adentro y el afuera, la calle, ¿no? Como espacio de encuentro, pero también de creación y creatividad. Sí, a ver, nosotros trabajamos mucho en la calle desde aquel momento del cacerolazo. No le teníamos miedo de salir a la calle porque nuestros talleres de juego eran en la calle. Y un poco eran en la calle porque en aquel momento hacíamos, el taller en aquel momento se llamaba Tate Papagüeso, taller de técnicas participativas para una educación social. Y entonces hacíamos el taller adentro y en algún momento alguien nos preguntó, che, ¿podemos hacer esto en la calle? Y para nosotros fue un desafío, estoy hablando del 2001, 2002, y fue empezar a salir a la calle y empezar a ver lo que sucedía en la calle y nos divertíamos mucho y a la vez era confluencia con los vecinos que no entraban nunca a nuestra puerta, con nuestra puerta. Entonces se empezó a ver en transparencia lo que pasaba adentro. Por otro lado, era la pelea política de estar tomando la calle, de estar armando vecindad y comunalidad y no fragmentación interna. Uh -huh. Te digo, en esta semana, el martes hubo una charla de 30 personas en la calle trabajando sobre el problema del agua en Argentina. El miércoles hubo una charla de 40 personas trabajando el futuro. ¿Qué te imaginas del futuro? ¿Qué ves del futuro? ¿Qué podemos suponer del futuro? Ayer hubo una peña en la calle organizada por la asamblea del barrio, una peña, canto, que también es necesario poder descargar, divertirse. Y hoy hay una charla de reforma laboral, o sea, nos Uh. vamos a encontrar 40 personas de las que hay gente que está muy interesada y muy apropiada, pero gente que no sabe nada, que va a escuchar qué pasa con la reforma laboral desde el jardín de infantes, como, bueno, es la primera vez que voy a escuchar algo, a ver qué es lo que está pasando, que hay tanto lío.
Y el desafío está para nosotros en ese barrio donde no todo el mundo entiende lo que puede estar suponiendo, donde la mitad de la gente vota Milei. Te voy a dar un detalle muy lastimoso, triste. ¿Vos sabés que Milei creció a 2 cuadras de la casona? Milei debe haber visto todo el trabajo que hicimos nosotros en la calle durante 25 años, porque a 2 cuadras vivía en un edificio muy grande, tenía a sus perros. Y eso es muy triste y no sabemos eh, qué es lo que sucede con eso. Pero bueno, nada. eh, lo hacemos, hay una de las actividades que hacemos, una es el Cujuca, una es la quema de muñeco, otra es Museo Vivo. Recolectamos la historia del barrio y la actuamos. Entonces llegamos a lo de Gardel y tenemos una actuación por Gardel, que fue el cantor de Argentina, de tango muy Ujú, famoso. Luca Prodan, un muchacho de rock que vivió a 1 cuadra. Y entonces van sucediendo, aparece un Luca Prodan, aparece un Gardel, aparece... Bueno, en el pasado aparecía una estatua con 4 perros y no dijimos nada, pero ujú, pasábamos por un lugar y todos nos callábamos la boca y seguíamos caminando. ujú, Eh, y el adentro y el afuera. En Casona muchas veces está afuera lleno y adentro no hay nadie. A veces ujú, está afuera y no estamos ganando un peso y adentro no hay nadie y decimos, che, tenemos que tratar de... Y en otros momentos podemos hacer cuestiones que sí nos solidifican para comer la pata de pollo y poder tener que también está en juego todo ese tironeo de militancias, dinero, cómo se hace, cómo no. la subsistencia y la trascendencia, y ya no solamente sobrevivir, sino que vivir también. Y en esa ligazón, ¿cómo ves, Guille? ¿Cómo ves los desafíos, los retos que tenemos cuando pensamos, cuando accionamos desde lo grupal y desde lo comunitario en esta América nuestra, hoy por hoy? Yo creo que creo mucho en la esencia de lo que pensamos hace 40 años, 50 años y que viene de mucho tiempo atrás y viene de Bolívar y viene de los que querían poner un Inca como jefe de la tierra. Es la misma batalla de siempre. Es un colonialismo que quiere entrar y dominar a todo y es grupos de... Yo creo que se va a ganar y que esta es la pelea que tiene la juventud hoy. A mí me gusta pensar esto, Mario. Yo siento que, no sé si lo puedo explicar todavía, pero estamos en el momento donde los colectivos de personas y de entidades llegamos a un gran hall donde somos los nietos de los abuelos que eran muy firmes en sus convicciones. Y Ujú, nosotros hoy, como nietos, nos damos cuenta que nuestros abuelos tenían convicciones, pero los abuelos de otros, y voy a hablar y voy a tirar solamente ejemplos, pero una familia católica con una familia judía, o una familia peronista con una familia de derecha, estamos en un momento donde somos los nietos y donde nos tenemos que poner de acuerdo siempre. ujú, Resulta que los de derecha siempre se ponen de acuerdo en los vamos a hacer mierda porque no queremos tener gente de más y ahora con la inteligencia artificial me gustaría saber por dónde vamos a ir. Es como que ujú, siento que va a haber mucho trabajo que se va a eliminar y qué es lo que va a pasar con eso. Digamos que el progresismo estaría pensando, bueno, ¿cómo hacemos trabajar en los tiempos libres para que hacer de todos una felicidad? Y siento que en la derecha piensa, bueno, destruyamos gente porque la comida no va a alcanzar. ujú, Eh, y necesitamos tener el dominio de todo. Y entonces las sensaciones, hay 3 monstruos en el mundo, hay una Latinoamérica durmiendo, batallando, durmiendo y batallando, eh, y siento que es la batalla que hoy los chicos de la asamblea, yo cuando digo asamblea son asambleas barriales de vecinos que se juntan para ver qué es lo que pueden hacer ante determinadas cosas que suceden, ¿no? Gente que ujú.
es militante. Y las asambleas tienen gente muy joven y tienen ideas muy hermosas. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas ideas en el transcurso de un proceso se vayan dando? El proceso que Mm, el problema para mí es que la juventud no admite procesos si no estamos en el instantáneo. Bueno, el ujú, proceso de lo instantáneo, ¿a dónde nos va a llevar? Y yo creo que nos va a llevar a reconocer de nuevo procesos y valor a los procesos que vayamos haciendo. El ujú, proceso de lo democrático yo lo defiendo mucho. Hemos trabajado muchísimo para que en la Argentina se pueda convivir y se pueda estar conviviendo con ideas muy diferentes. También nos damos cuenta que las ideas que están hoy en algunos eran las que interrumpían que el progresismo se desarrollara, ujú. Latinoamérica creciera. No es casualidad que Argentina no haya crecido sabiendo lo que pasaba en México, lo que pasaba en Colombia, en Ecuador. Recién ahora, con la virtualidad y con todas estas conexiones de amigos, sabemos más o menos qué va sucediendo. Pero hasta el 2010, 2015, yo viajo a América en el 96 y yo no tenía idea que era Ecuador, no tenía idea qué pasaba en Colombia. Era como, y hoy sí, hoy empezamos a tener historias en común. Y el desafío y el reto es la resistencia para crear propuestas y para seguir defendiendo la vida esta que nos quieren arrebatar con genocidios, que nos quieren arrebatar con odios, que nos quieren arrebatar con desinformación, con colonialismo. Che, Guille, agradecerte mucho, pero antes de agradecerte y de concluir, ya extrañaba el mate. Sí, no, Güey, está acá, está acá. ya te acá, yo con el café y tú con el mate, perfecto. Oye, ¿alguito que quiera agregar en este diálogo que hemos tenido esta mañana de 13 de febrero del 26? Por un lado, agradecerte, Mario. Me voy a fijar acá qué cosas no nombré hoy y que me gustaría nombrar. Tú lo has nombrado, llamada, psicodrama, la red de llamada. Es una red que ha unido a los psicodramatistas que estamos en Argentina y ahora Ujú, en el mundo gracias al WhatsApp. Tenemos compañeros que han viajado a Canadá, por eso lo nombré a Johnny, ujú, ujú, que está en Canadá ahora viviendo. Nada, hay una red de psicodrama que nos da cuerpo, nos da pie, nos invitamos, organizamos cosas. Nada, es un espacio de resistencia también y de aprendizaje sobre el recurso. Me gustaría nombrar al ISTLIR, que quizás yo no lo nombro tanto, pero el ISTLIR formó parte mucho de mi vida, el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Es un terciario que trabaja en lo que es el tiempo libre, en un tiempo libre donde no sea domesticado, sino sea a partir de ser protagonista y que siempre le dio cuerpo y contenido a muchísimas de las cosas que suceden aquí en Buenos Aires, en Argentina. Y me gustaría así rescatar, porque si a alguien que le interese puede meterse en internet y meterse. Eh, y nada, yo siento que quizás para hacer esa síntesis que vos necesitas, nosotros nos fuimos dedicando a intentar armar un ritual de calendario en todo el año. Y ese ritual de calendario nos lleva internamente y en el afuera a trabajar con los vecinos y esos vecinos a trabajar internamente entre calendario y calendario. El cumpleaños de la casona, una quema de muñeco, la toma de Almagro, lo llamamos, donde todos los centros culturales tenemos una semana de trabajo con la identidad de Almagro, un museo vivo que trabaja sobre la identidad de lo que es el barrio, y todo un trabajo que tiene que ver con intentar sostener un proceso donde venga gente a participar y acompañarnos a hacer todo esto y que después se vaya a su barrio para hacer ese cujuca, esa quema de muñeco, que pueda unir situaciones. Y ahí es donde de nuevo marco el proceso democrático, que no es nuevo lo ujú. que hace la casona, es lo mismo, nosotros tuvimos faros. Hubo un centro cultural de La Boca
de barracas que armaron Ujú, grandes eventos con nuestra historia, con teatro comunitario. Hay un lugar en Parque Chacabuco, en Parque Avellaneda, que hace una quema de muñecos gigantesca y que nosotros cuando vimos la quema de muñecos que sucedía dijimos, che, vamos a hacerlo acá y hace 18 años que lo hacemos acá más, 2003, ya ni sé contar, 22 años, sacando la parte de pandemia. En pandemia hicimos una quema de muñeco virtual, 120 personas quemando un muñeco en Zoom. Nada, se han ujú, armado cosas de este entramado que nos hace bien, nos hace feliz. No tenemos auto, no tenemos determinadas cuestiones, pero tenemos sí muchas ganas de que esto pueda suceder. ujú. Y el Así que, corazón latiendo y está así como expandiéndose también, asumiendo lo que a mí me gusta reiteradamente decir, la luminosa responsabilidad de habitar y habitarnos en esta nuestra América, ¿no? Tan asediada por una dictadura imperial eh, que nos acosa colonialistamente y de una manera injerencista, no respetando nuestras soberanías, nuestras independencias y nuestra autodeterminación de los pueblos. Guille, querido, voy a poner aquí abajo la Liga de la Casona, ¿te parece? Por si alguien quiere meterse. dale. Eh, la liga sería la página, la liga, claro, el www.casonaumahuaca.com.ar. Y ahí Perfecto. entran y se encuentran con todo lo que les fui contando. Y también hay, ahora ayer, empezamos hace 2 semanas, un lugar de archivo de la casona. Estamos necesitando, tenemos tantas carpetas, tantas cosas, hacer un archivo, así que en 3, 4 años a lo mejor terminamos Ujú. para que Perfecto. Por ahí tengo algunos registros, te los voy a mandar. dale, 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 Marito. Y es tan importante, siempre fue tan importante escucharte, tener el texto de todo lo que vos hacés, que en muchas veces nosotros con Mari, que es mi compañera, que vos la nombraste y agradecido, eh, y con los compañeros también de TEA, con Alberto, Roxana, con Héctor, tenemos así una especial escucha de lo que tú haces, porque siempre sentimos que está muy pegado. Y entonces es nada, hermoso, hermoso. Y escuchar a tus compañeros que fuiste eligiendo, elegí 3 o 4 al azar porque no los conocía y también muy interesante, muy interesante. Una idea te dispara a otra idea y esa idea te hace escribir para decir, che, acá se puede armar esto. Por lo tanto, Ujú. creo que hay mucho para hacer. Está nada. Y si no, como siempre, Mario, siempre yo crecí en que todo lo malo sucedía en los gobiernos y teníamos que trabajar igual por abajo. Y Exacto. bueno, en algún Ahí momento quizás vamos. ahí vamos. Ahí vamos y vamos tejiendo. Me gusta esa imagen del tejido, de las diferentes voces, de los diferentes latidos que en esta América nuestra estamos haciendo y se está haciendo, pero a veces se invisibiliza, a veces está por ahí, en la superficie, ¿no? Entonces, grupos y comunidades, voces latinoamericanas quiere ser eso, quiere ser un tejido para poder mirarnos en nuestras propias imágenes desde nuestras propias prácticas. Querido Guille, te quiero mucho y te mando un abrazo enorme. Dale cariños a la Marie y a todas las compas y compas de ahí de Buenos Aires, que Dale, los recuerdo y Marito. los quiero mucho. Un abrazo también a la casona, así en grande. Gracias, Marito, gracias. Me emociona, me gusta todo lo que decís vos. Tu luminosidad. Hoy ahora te miro y digo, qué lindo sos. Gracias, Gracias. querido. Gracias. Un abrazo. Nos estamos Abrazo viendo. para toda Latinoamérica que esté escuchando.